Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Qué placer saludarles a ustedes a esta hora de la mañana, en este día miércoles, cintura de semana, 6 de enero. 6 de enero, una fecha muy especial, sobre todo porque se considera que obviamente es el día de los Reyes Magos. Desde ya, pues muchas felicidades a todos aquellos que llevan por nombre de estos personajes muy importantes de la mitología bíblica como tal. Así es que desde ya bienvenidos, gracias por estar con nosotros en Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Ayer martes, un juez de la Audiencia Española volvió a emitir una orden de detención contra 17 militares salvadoreños señalados por su presunta participación en el asesinato de 6 sacerdotes jesuitas y 2 colaboradoras, hecho ocurrido en 1989. Según la causa, los militares son señalados por 8 delitos de terrorismo y otros considerados de lesa humanidad. Cabe destacar que en agosto de 2011, autoridades judiciales de nuestro país denegaron la entrega a España de los reclamados en el juicio por cierto, según la defensa de los señalados, violentar fundamentos jurídicos, entre estos el universal que reza: nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, y también bajo la figura que la extradición solicitada por los demandantes es causa ya juzgada en nuestro país. De hecho, son aspectos relevantes que están ahora manejándose en el contexto de la defensa misma que está haciendo la parte defensora de los militares, quienes sostienen que en este caso esperan que la solicitud sea rechazada por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, debido a que ya existe una resolución ante ese tema, que fue el fallo emitido en este año, de la cual hemos mencionado. ¿Qué implicaciones tiene para el ordenamiento jurídico de nuestro país esta nueva solicitud de extradición de militares que consideran el caso judicialmente cerrado? Esa es una pregunta clave que vamos a tratar la manera de despejar acá con nuestros invitados esta mañana, por lo cual a ustedes les invito a que me acompañen. Y por supuesto también invitamos a nuestra compañera Lorena Melara para que nos dé los insumos pertinentes que nos van a ayudar a entender y comprender mejor el tema esta mañana. Lorena, buenos días, como siempre, qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto, buenos días para ti y tus panelistas. Como ya lo mencionabas, la primera orden de detención de este juez español vino en 2011. Sin embargo, en ese momento la Corte Suprema de Justicia limitó el alcance únicamente para la búsqueda y localización. Hoy este tema adopta un nuevo análisis. Veamos. Entre los presuntos implicados figura el ex viceministro de la Defensa, Juan Orlando Cepeda, parte del grupo que durante 1990 y 1991 fue sometido a un proceso judicial en nuestro país. Porque estábamos en la línea de mando, porque acuérdense que ellos han tirado un atarrayazo. Yo en lo personal, si hubiera sabido, yo trato de evitar esas cosas porque eso no es correcto. Pese a que en 2011 fue denegado, en 2015 la Sala de lo Constitucional reconoció la difusión roja como orden de captura, argumento que es visto como un manejo político. Me parece que está violando muchos derechos individuales. El primero es la seguridad jurídica. El estudio de la petición se enmarca en que El Salvador y España tienen suscrito un tratado bilateral de extradición. Ernesto, el proceso también debe apegarse a lo establecido en la Constitución de la República y el Código Procesal Penal. En este sentido, le corresponde a España pedir la extradición de los presuntos implicados. Con esto vuelvo al estudio para el análisis de tus invitados. Adelante. Viene una nueva oleada. Sí. Es más, el día de ayer se conoció que ya fue girada la orden de parte del juez sexto de España, sí, para Interpol, sí, a efecto de hacer efectiva la captura de los militares en nuestro país. Sí. ¿Cómo cala esto en este nuevo año? Nos cae como un baldazo de agua fría, porque nos hace pensar que en este país, o más bien que el derecho internacional público
está siendo utilizado en contraposición a los principios más elementales que un Estado pueda tener. En nuestra Carta Magna, que es nuestra Constitución de la República, se establece que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y aparte de eso, hay todo un tema de seguridad jurídica porque la Corte Suprema de Justicia en pleno, en febrero del año 2012, luego de un tortuoso procedimiento que se inicia desde mayo del año 2011, finalmente la Corte acuerda en pleno, con la concurrencia de 9 votos, que es mayoría de la Corte, no extraditar a estos militares salvadoreños a España como lo había solicitado en el 2011, y por lo tanto para nosotros esa resolución de Corte en pleno significa el punto de cierre, ¿verdad? De todo este caso. Pero también un objeto perverso, que es por parte de los querellantes que están acreditados en el caso allá en España. No se ha preocupado la Asamblea Legislativa para resolver este y cualquier otro problema en el futuro, porque este no va a ser el único caso de extradición que El Salvador va a tener, de hecho lo está teniendo mucho. Para resolver este problema procedimental debe emitirse una ley de extradición. No existe en El Salvador una ley de extradiciones, ¿verdad? O una ley procedimental para tratar las extradiciones. Está en el Código Procesal Penal, pero de una manera muy vaga, ¿verdad? Únicamente referido cuando se va a detener a una persona y luego la policía, ¿qué hace? ¿Verdad? Entonces, la Corte, ante esa falencia, en el 2007, me parece, o 2009 aproximadamente, sentó un procedimiento. Y es la Corte la que designa a un juez, que puede ser cualquiera de los de paz, un juez de garantías, para que el juez le garantice los derechos a aquellas personas reclamadas por la justicia internacional. Ningún salvadoreño será extraditado a país extranjero. Punto. Haya hecho lo que haya hecho, hayan o no tratados suscritos con cualquier país, ningún tratado puede estar por encima de la Constitución. Ningún salvadoreño puede ser extraditado a ningún país extranjero. Entonces se le respondió a España y se le dijo, señores de España, no podemos extraditar a los militares porque hay una norma constitucional que es aplicada retroactivamente en favor de ellos. ¿Será que esas esperanzas que se abrigan desde el punto de vista jurídico para poder continuar con este tema en España es precisamente porque en el país tenemos un estado jurídico al cual se ha calificado como débil, frágil, manipulable? Y eso es lo que aquí también se ha discutido. Por supuesto. Como hay tantos intereses en juego, también hay bastante hipocresía en esto. Hay muchas mentiras, muchos mitos, en el sentido de que las partes, sobre todo la contraparte nuestra, pues, está tratando de hacer valer a cualquier costo el hecho de que ellos tienen la razón. Y lo cierto es que el conflicto, este hecho sucedió dentro de un conflicto armado, dentro de una ofensiva general que el FMLN lanzó aún cuando ya se estaba negociando la paz, y por lo tanto hay que verlo de esa manera. Amnistía le dio el aval, claro, para poder de alguna manera, correcto, hablar de perdón y olvido, sí, pero sí un poco mira, entre un lado y el otro. Yo no diría que hay justicia o injusticia, pero hay una gran desigualdad en el trato. Hay un desequilibrio, es decir, no es el mismo trato que se le da a los miembros del FMLN que incurrieron en graves violaciones de los derechos humanos, a la que se nos quiere dar a nosotros como parte de la Fuerza Armada, que estábamos cumpliendo con nuestra misión constitucional. ¿Se sienten un poco menospreciados por el poder político, particularmente por el Partido Arena, en circunstancias como esta? Esa es una pregunta que yo le hacía particularmente a los involucrados. Menospreciados no, pero sí quisiéramos... ¿Olvidados? Quisiéramos que hubiera más solidaridad. Los miembros del FMLN, que en aquel entonces estaban en la clandestinidad y eran un grupo guerrillero al margen de la ley, requerían necesariamente de un instrumento jurídico para primero reinsertarse a la vida civil y productiva del país, y segundo, para incorporarse a la vida política del país. Gracias a ese acuerdo, muchos de ellos, bueno, uno es presidente de la República, otro es vicepresidente de la República, otros son ministros, otros son funcionarios del gobierno. Entiendo que uno es hasta secretario de transparencia de este país, etcétera. Es decir, muchos de ellos se han incorporado a la vida política. ¿Y por qué pudieron ellos incorporarse a la vida política? Gracias a Dios, y ese era el espíritu de los acuerdos. Porque se emitió, y ese fue un acuerdo político que la Asamblea lo hizo sin pensarlo 2 veces, se emitió la famosa
Ley de Reconciliación Nacional. Pero a la par de esta ley, ¿verdad?, que sirvió para la reincorporación a los civiles y a los cargos políticos de parte del FMLN, se emitió otra ley. Esa ley se llama Ley de Amnistía Nacional para la Consolidación de la Paz. A esa ley sí le han aventado de todo, la han atacado por todos lados, porque esa ley es la que permitió que los miembros de la Fuerza Armada fueran amnistiados. ¿Cuál es la enorme diferencia? Como la Fuerza Armada por constitución es apolítica, los militares no se convirtieron por decreto en partido político. Por lo tanto, ellos fueron los que de mejor manera cumplieron los acuerdos de paz y simplemente salen del escenario militar, castrense, por los acuerdos de paz y simplemente se incorporan cada quien a su vida civil. España, que nos venga a hablar a nosotros de que la ley de amnistía fue un mecanismo para la impunidad en este país, por Dios, es el burro hablando de orejas. Si ellos en 1977, luego de la dictadura de Franco, emitieron una ley de amnistía y todos los involucrados en hechos delictivos en la época de la dictadura de Franco fueron amnistiados. En los medios periodísticos del país y aún en el ámbito político, en forma equivocada, se habla de dos bandos, queriendo aludir que el FMLN estaba combatiendo contra la Fuerza Armada o viceversa. No era esa la situación. El conflicto era entre el FMLN, un grupo armado irregular, completamente ilegal, versus el Estado de El Salvador. Esa es la verdadera realidad. Nosotros como Fuerza Armada éramos un instrumento que el Estado utilizó para defender sus intereses, para defender al pueblo salvadoreño. Esa es la realidad. No eran dos bandos que estábamos allá en la montaña peleando como nos daba la gana. No, nosotros estábamos persiguiendo un objetivo político, que era evitar que el FMLN llegara al poder por la vía armada, porque eso no le convenía al pueblo salvadoreño. Y la Constitución nos mandata para que nosotros lo evitáramos y lo hicimos. Claro, dentro de ese contexto de guerra, pudimos haber cometido errores, así como el FMLN cometió atrocidades. Realmente creo que es ingrato que una institución tan noble como la Fuerza Armada, que puso su vida, tenemos más de 11,000 muertos, más de 25,000 heridos, una gran cantidad de viudas, huérfanos, producto de este conflicto. Y eso es un costo social altísimo que no se ha reconocido. Entonces, nosotros como institución armada quisiéramos que el pueblo salvadoreño, el pueblo salvadoreño realmente consciente, nos acuerpara más, porque nosotros no estuvimos solos en este conflicto. No lo hicimos por iniciativa propia, lo hicimos porque nos ordenaron los políticos que esa era la forma de defendernos de una agresión. ¿Por qué? Y eso está claro. Pero en materia de extradición hay un principio fundamental. Fíjate bien cuál es ese principio fundamental. Se llama o se juzga o se entrega. Aquí la extradición a España no procede por todos los antecedentes jurídicos que ha mencionado el licenciado Quintanilla, por todas las decisiones que ha tomado la Corte Suprema de Justicia en el pasado, que para mi juicio lo único que tiene que hacer es ratificar lo actuado y mantener la situación tal como está. Porque cualquier otra decisión por las nuevas personas que están ahí, para mí sería contradecir la Constitución y por lo tanto estaríamos nosotros cometiendo otra ilegalidad. Veamos el caso muy en particular del general Eugenio Vides Casanova también, que fue un actor muy importante en la época de los 80s, sí, y que fue enjuiciado en los Estados Unidos y está siendo también, bueno, ya fue deportado. Lo vimos en un cuadro bajar de un avión, un general de esa envergadura, bajar de un avión con deportados y enfilar precisamente, es una cuestión, perdóneme la expresión, para cualquier persona, no estoy hablando muy importante, de que ha obtenido, es casi humillante. Claro. El caso de Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos? Y vemos el caso Montano hoy en día. Mire, realmente es a veces incomprensible, para decirlo de alguna manera, la conducta de los Estados Unidos. Pero no es los Estados Unidos en sí, sino recuerde que Estados Unidos es un país de leyes, donde las instituciones están muy bien
diferenciadas y nosotros no podemos señalar, digamos, a los militares norteamericanos en estos casos, sino que se trata de otro estamento. Más que un crimen, fue un error. Yo creo que el crimen de los sacerdotes jesuitas fue un enorme error. Un error que la sociedad en general lo ha pagado muy caro. Pero ese error, o sea, haber asesinado a estos sacerdotes, ¿verdad? Como tú lo dices, en un lugar que no era campo de batalla, personas indefensas, lo que quieran, ¿ok? Y yo puedo estar de acuerdo en eso. Pero en lo que no estoy de acuerdo es que ese error cometido se siga pagando por gente, primero, que no participó en eso, que es la mayoría de mis clientes. Segundo, cuando el caso ha sido sometido a la justicia nacional y fueron condenados los que supuestamente fueron culpables de ese hecho. Y tercero, cuando ya la Corte en pleno ha dicho, señores, no son extraditables los militares que están siendo reclamados por España. Para nosotros... Prescriben, ya, o sea, son hechos prescritos. Es totalmente irrelevante que la Corte aún declare... siendo de lesa humanidad, como han sido sido considerados. Es que aquí es donde, mira, el argumento de batalla de todas estas organizaciones, ¿verdad?, que están procurando por el enjuiciamiento de todas estas personas, incluyendo al Procurador de Derechos Humanos, a quien también yo le hago un llamado, ¿verdad?, de que siendo él el principal responsable de los derechos humanos de este país, él lo está transgrediendo en contra de los militares, y lo digo públicamente. Y eso le puede traer ciertas consecuencias, lo digo públicamente. Es decir, él ha solicitado a la Corte que violente el ordenamiento jurídico del país, que transgreda el principio de seguridad jurídica, y eso, siendo un procurador de derechos humanos, solo eso es causal de antejuicio en contra de él. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.